Este es un programa que llenará de paz y bienestar el corazón de usted. Historias de Cristo. Historias de Cristo. Un intermedio espiritual dedicado a todos los hogares. Escrito y dirigido por el autor mexicano que ha sabido llegar al corazón de las multitudes, Manuel Canseco Noriega, y la actuación especial de las más famosas estrellas del cine mexicano. Pasajes, parábolas y enseñanzas del Divino Maestro de Galilea. Interpretado por el primer actor del radio, Roberto Espriu. Abriré mi boca para hablar con parábolas y revelaré cosas que han estado ocultas desde el principio de la creación. Subiendo la cuesta, con el cántaro al hombro y camino de la fuente que brota en lo alto de la colina, dos mujeres venían conversando. En verdad, Ruth, en muchos años no se ha visto en Nazaret una boda como la de Joaquín y Ana. Como que Joaquín es el hombre más rico y caritativo de la comarca, y Ana la más bella y virtuosa de las doncellas. Y los dos esposos descienden del ilustre linaje del rey David. Todo Nazaret desea que Jehová bendiga su matrimonio con una fecunda y larga descendencia. Pero el deseo de las dos mujeres, que era también el de los dos jóvenes esposos, no se vio realizado en mucho tiempo. Ana y Joaquín oraban diariamente porque les fuera concedida la gracia de un hijo. En ese momento, Ana miró bajar desde lo alto una luz vivísima que deslumbró su vista, a la vez que una paloma blanca se posó en su regazo y escuchó una voz dulcísima que le dijo: Ana, tus oraciones y las de tu esposo han sido escuchadas. Y al debido tiempo darás a luz una hija que será llena de gracia. Y como había sido anunciado, así sucedió. Una radiante mañana de septiembre, Ana dio a luz una niña bellísima, quien a los 9 días fue bautizada con el nombre de María. En hebreo, Miriam, que significa la elegida de Dios. Y según María fue creciendo, todos en Nazaret admiraban la belleza y la dulzura de la criatura. María tenía un primo llamado José, de oficio carpintero, tan bueno y honrado que al enfermar los padres de la niña, Joaquín mandó llamar a José y... Aquí me tienes, señor. José, sé que voy a morirme. Y Ana no tardará en irse también. Ya he encargado a Zacarías y Simeón que velen por Miriam. Y eso mismo te pido a ti. Sí, Domine. Te lo prometo. Distribuye la tercera parte de mis bienes entre los pobres. La otra tercera parte, dala a mis fieles sirvientes. Y lo restante, adminístralo tú para mi hija,
Así lo haré, Señor. Velaré por Miriam. Y a la muerte de sus padres, Miriam fue a educarse al santuario de Jerusalén y regresó a Nazaret siendo una doncella. Entonces, Zacarías y Simeón reunieron a consejo de familia y dijeron a la doncella: Miriam, tus padres al morir nos encargaron que cuando llegaras a la edad de vida, según nuestra costumbre, te diéramos un esposo digno. ¿Estás dispuesta a casarte? Sí, Domine. Cumpliré con la voluntad de mis padres. Ana, tu madre, recomendó que si tal era tu voluntad, tomaras por esposo a tu primo José. ¿Qué respondes? Que cumpliré gustosa el deseo de mi madre. Me haces muy feliz, Miriam. Desde que eras niña, te he amado. Pero, ¿qué haces, José? Beso la orla de tu túnica, Miriam. Que Jehová te bendiga. Y poco después se efectuó la boda de María y José, haciendo los votos de castidad. Y un día, estando en su aposento entregada a la oración, María escuchó una voz dulcísima que le dijo: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Quién es? No temas, Miriam. Has hallado gracia delante del Señor, y la virtud del Altísimo te hará concebir y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, y que será llamado Hijo de Dios, y cuyo reino no tendrá fin. Señor, hágase en mí tu voluntad. Y María, libre de pecado, concibió un hijo. Y meses después salió un edicto del emperador Augusto ordenando que todos los habitantes de Judea se empadronasen en el pueblo oriundo de su familia. María y José tuvieron que emprender viaje hacia Belén, y el camino fue lento y fatigoso por el estado de la doncella. Y cuando llegaron a Belén, había ya tantos forasteros en la ciudad que no pudieron encontrar albergue. En vano fueron de casa en casa pidiendo posada, viéndose al fin obligados a refugiarse en un pobre establo en las afueras de la ciudad. Y hacia la medianoche, los vecinos de Belén despertaron sobresaltados porque algo extraordinario sucedía. Miren, el cielo está ardiendo. No, parece una hoguera, una enorme hoguera. No, aunque toda la leña de Judea se juntara en una sola hoguera, no podría arder de ese modo. Es una estrella. Sí, una estrella. No tengáis miedo. Escuchen esa voz. Silencio, silencio. Vengo a anunciaros una buena noticia que será la alegría de nuestro pueblo y de todos los pueblos de la tierra. Hoy ha nacido en Belén Cristo, nuestro Salvador. Id hacia allí. Encontraréis al niño en un establo y acostado en un pesebre.
Y los pastores fueron a adorar a aquel niño. Y pocos días después, llegaron a Jerusalén 3 príncipes orientales que preguntaban por doquier: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y bien pronto, la noticia de aquella extraña comitiva llegó a oídos del sanguinario Herodes, quien, temiendo por su reino, preguntó a los sacerdotes y médicos de su corte sobre el paradero de aquel niño. Está escrito, según el profeta Miqueas, nacerá en Belén de Judea el jefe que ha de gobernar a Israel. Entonces Herodes hizo llevar a su presencia a los recién llegados y les dijo: Id a Belén y buscad allí al niño. Y cuando lo encontréis, venid a avisarme para ir a adorarlo yo también. Y los magos partieron hacia Belén y se postraron frente al niño, ofreciéndole por presentes oro, incienso y mirra. Y luego regresaron a sus países de origen. Y como Herodes viera que los príncipes no regresaban, llamó al jefe de su guardia y le ordenó: Id a Belén y degollad allí a todos los niños menores de 2 años. Entre ellos debe estar el futuro rey de Israel. Pero José había sido avisado del peligro por medio de un sueño y huyó hacia Egipto con María y el niño. Y no regresaron a Nazaret, sino mucho tiempo después, cuando la ira del tirano se había aplacado. Allí se deslizaron plácidamente los días de la Santa Familia. Cuántas noches teniendo entre los brazos el tibio cuerpecito de Jesús, o meciendo la cuna en que dormía el niño, María debe haber entonado con su dulce voz esos cantos maravillosos y desconocidos que, resonando de siglo en siglo como un eco glorioso, han repetido desde entonces las madres de todas las razas. Y así, bajo los tiernos cuidados de María y José, el niño fue creciendo en edad, gracia y sabiduría. ¿Y Jesús? Miradlo, José. Está allí junto a la fuente, pensativo e inmóvil. En realidad, nuestro hijo no es un niño como todos los niños. Es cierto. Jesús gusta de jugar y hablar con ellos, pero qué distinto es a todos. Lo he observado. A veces cuando juega a las carreras, no obstante que sus pies son más ágiles, se demora a propósito para dar a los demás la alegría de llegar a la meta antes que él. Y el otro día, cuando los muchachos capturaron a un pájaro herido, Jesús rescató al animalito entregándoles a cambio sus mejores juguetes. Y luego curó al pobre pajarillo y le devolvió la libertad. No cabe duda que es un niño extraño. Habla en voz alta con las nubes, el viento y los altos árboles. Habla también con la hierba del campo, con las aves del cielo y con los corderos que vienen a lamer sus pies. Y no obstante que son cosas inanimadas o criaturas sin razón,
Todas ellas parecen comprenderlo y amarlo. Jesús parece conocer el secreto de todas las cosas. Fue lo mismo que dijeron los sacerdotes del templo de Jerusalén. ¿Recuerdas, José? Sí, María. Fue cuando el niño estuvo perdido y cuando lo encontramos, luego de 3 días de ansiosa búsqueda, estaba en el templo hablando con los doctores. Y todos lo escuchaban atónitos de que un niño de esa edad hablara de los secretos de la tierra, del mar y el cielo, de reinos y lugares más allá de nuestros ojos y de astros encendidos más allá de nuestra noche. ¿Y recuerdas lo que dijo Jesús cuando lo reconvenimos por no habernos avisado? Sí, dijo algo que no comprendí bien. ¿Para qué me buscáis? ¿No sabéis que debo atender a las cosas de mi Padre? ¿Qué querría decir con eso? No sé. Hablaba con tal seguridad, como si estuviera cumpliendo una misión sublime. Y un día, el joven Jesús se presentó en el taller de José y le dijo: quiero aprender tu oficio. Quiero aprender a ganarme el pan de cada día con el trabajo de mis manos y el sudor de mi frente. Y desde entonces, Jesús se convirtió en el ayudante de José. Y así, mientras María hilaba el lino y la lana para sus vestidos, o amasaba y doraba el pan en el horno, el anciano y el muchacho trabajaban entonando la más bella oración, la del trabajo. Y así, aquellas manos que habían de bendecir a los mansos, que habían de sanar a los enfermos y de limpiar a los leprosos, de resucitar a los muertos y de ser traspasadas en el tormento del Calvario, se santificaron también con el milagro del trabajo. María, ya tu hijo es un consumado carpintero. No obstante mi largo oficio, desde que comencé a enseñarle, me sentí como un principiante y ahora me aventaja en todo. Sí, Jesús adora el trabajo. Qué satisfecho se siente al ver que salen de sus manos vigas para un hogar, la mesa donde la familia se reúne a tomar su alimento, el lecho donde el hombre respira por primera y última vez, la artesa donde se amasa el pan y la silla donde descansamos las fatigas del trabajo diario. Qué mejor trabajo para Jesús, que ama tanto al hogar y a la familia.